El equilibrio térmico. En este video vamos a revisar el equilibrio térmico. Recordemos que la térmica estudia el calor y la temperatura en la materia. Y el calor lo definimos como la transferencia de energía de un objeto a otro como resultado de una diferencia de temperatura entre los dos objetos. Si tenemos un objeto con una temperatura de 10 grados Celsius y un objeto con una temperatura de 5 grados Celsius, el objeto 1 enviará calor al objeto 2, siempre del objeto con mayor temperatura al de menor temperatura. Decimos que dos objetos están en contacto térmico cuando estos objetos pueden intercambiar energía entre ellos. El contacto térmico determina si habrá transferencia de energía. Y en la mayoría de los casos, el contacto es físico. Sin embargo, también puede ser a distancia, por medio de la radiación o convección entre objetos. Cuando dos objetos se ponen en contacto térmico, empieza la transferencia de energía. Y como va perdiendo energía el objeto con menor temperatura, su temperatura empieza a disminuir poco a poco, y el objeto con menor temperatura empieza a aumentar, aumentando poco a poco y disminuyendo poco a poco hasta llegar a una temperatura de equilibrio. Cuando la temperatura es igual en los dos objetos, se detiene la transferencia de energía y decimos que estamos en equilibrio térmico. La temperatura de equilibrio va a depender de varios factores: la cantidad de masa de cada objeto, la temperatura inicial de cada uno de ellos y el calor específico de los materiales. Sin embargo, lo que podemos afirmar es de que debe estar siempre entre el mayor y la menor temperatura. No puede ser una temperatura menor que el objeto con menor temperatura, ni mayor que el objeto con la mayor temperatura. Matemáticamente, el equilibrio térmico se puede expresar como la suma del calor que sale de un objeto y el calor que entra a otro objeto. Veamos el siguiente ejemplo. Un objeto rojo con temperatura 1 está en contacto con un objeto azul, temperatura 2. El objeto rojo tiene un calor que sale de él, que es igual a la masa por calor específico por el cambio de temperatura. Y el objeto azul recibe un calor 2, que es igual a la masa por calor específico por el cambio de temperatura. El calor que sale del objeto rojo debe ser igual al calor que entra al objeto azul, al objeto 2. Por lo tanto, matemáticamente, si sumamos Q1 más Q2, debe ser igual a 0, porque el calor que sale es negativo y el calor que entra es positivo. Y como es la misma magnitud, la suma de los dos debe ser igual a 0. Esto también funciona si son tres objetos los que están en contacto térmico. El calor que sale del objeto de mayor temperatura va a entrar a los dos objetos con menor temperatura. El calor que sale de un objeto va a ser igual a los que entran a los otros dos. Y podemos decir que Q1 más Q2 más Q3 es igual a 0. Lo podemos extender para cualquier cantidad de objetos en equilibrio térmico. La ley 0 de la termodinámica nos define la temperatura como una propiedad de la materia y nos ayuda a establecer el equilibrio térmico entre objetos. Si dos objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si tengo un objeto A y un bloquecito C, y ellos dos están en equilibrio térmico, por otro lado, tengo un bloque B y el mismo bloque C están en equilibrio térmico, podemos decir que el bloque A y B están en equilibrio térmico. Es una propiedad matemática que si dos objetos son iguales a un tercero, son iguales entre sí. Y podemos decir que los objetos están a la misma temperatura. Este es el principio de los termómetros, porque el termómetro sería nuestro objeto C, que se pone en equilibrio térmico con diferentes materiales para establecer que tienen la misma temperatura.